La superposición de títulos y la excesiva burocracia son dos de los problemas que aquejan a los paraguayos, especialmente cuando se realizan los trámites para registrar sus bienes inmuebles. Con la creación del Registro Unificado Nacional, el RUN, un proyecto de ley que según sus promotores será la herramienta que acabará con los problemas existentes actualmente, este registro, para que pueda desempeñarse correctamente, absorberá y combinará las funciones de la Dirección de Registros Públicos, de la Dirección de Geodesia y del Servicio Nacional de Catastro. Al listar todas estas instituciones bajo la figura del RUN, Paraguay finalmente tendrá un procedimiento único catastral registral con el que se eliminará la excesiva burocracia y aumentará la coordinación entre las instituciones que se encargan de la realidad inmobiliaria. Además, al existir una sola institución que se encargue de los registros, las ventajas son varias, como el de tener una mayor seguridad para la compra de inmuebles, evitar que se generen nuevos casos de superposición de títulos y concentrar trámites y reducir plazos. Sin embargo, el gremio de los escribanos está en contra de esta ley. Consideran que el proyecto tiene contradicciones, está redactado de una forma desordenada y su elaboración no tuvo en cuenta los criterios de los profesionales que utilizan diariamente estas instituciones. Bienvenidos a 12.8. Antes de presentar a los que nos van a estar acompañando el día de hoy, gracias a María Bonita por vestirme todos los días. Doña Petrona, don Críspulo, usted, yo y todos los que no entendemos de esta ley del RUN vamos a estar muy cómodos hoy para que nos expliquen todos los expertos. Pero antes, presento a mi compañero de todos los días, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi, buenas noches a la audiencia y a las personas que hoy nos acompañan para desarrollar este tema de tanta importancia y los que vienen después. Claro, después del programa ayer teníamos que subir la vara o al menos mantenerla igual. Richard Moreira, gerente periodístico de Nación Media, buenas noches. Buenas noches, Carmiña. Un gusto estar acá y un saludo a todos los invitados también. También está con nosotros Manuel Alarcón, economista y ex viceministro de Economía. Buenas noches. Muy buenas noches, Carmiña, a todos los colegas y a toda la audiencia. Y si me ayuda, por favor, mi querida teleprompter. Ah, Erico, cierto. Ay, ahí está, perdón. Erico González también está con nosotros, periodista, conductor de radio y, como lo llaman en la radio, el minotauro de la radiofonía paraguaya. Buenas noches, Erico. Gracias por venir. ¿Qué tal, Carmiña? Agradecido por la invitación. Cuando me dijeron vamos a hacer RUN, yo dije no puedo yo irme si yo no sé correr. Pero me explicaron después que era otro tema. Ahí está, con ese humor particular. Muy bien, ya lo presenté a Manuel Alarcón, me salté, había sido. Pero ahora sí, lo presento también a él, Gustavo Benítez, presidente del Colegio de Escribanos. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, un placer estar acá y a través de ustedes con todos los televidentes. Muy bien, este tema de la ley del RUN, como veíamos en el informe, registro unificado, ¿viste? Ahí ya me perdí. Registro Unificado Nacional, ¿qué quiere decir que es realmente la forma de hacer más rápido esta gestión? ¿Por qué tiene que estar a cargo del Poder Judicial si es un proyecto de ley del Ejecutivo? ¿Quién nos explica esto para poder entender mejor? Así que adelante, no sé si... Y los escribanos que están a favor y en contra. No sé quién arranca con esto, Benja. No, yo creo que es importante que quisimos que esté presente también la gente que promovió este proyecto. Lastimosamente no pudieron confirmar, tenían otros compromisos. Pero es importante que desde el gremio de escribanos que trabajan diariamente con el tema, con un tema que está en entredicho, entre otras cosas. Múltiples actividades realizan, pero en Paraguay la propiedad está en entredicho. Parece mentira, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI y la propiedad privada sigue siendo motivo de controversia, de entredicho. ¿Quién es dueño, quién no? Entonces la pregunta es, ¿este proyecto de ley si sirve para ordenar tanto desorden que hubo durante años en el país? ¿Qué contribuye, si hay algo a lo que contribuye o no? ¿Cómo abordan desde el Colegio de Escribanos este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores? Bueno, primero hay que aclarar que el Colegio de Escribanos en su posición tomado en consejo no está en contra de la creación de una institución que solucione los problemas. Dicho esto, en audiencia pública nosotros manifestamos nuestras dudas con respecto a si esto iba a solucionar o no el tema de la propiedad, el tema del registro de las tierras, especialmente en el Paraguay,
Y después de haber leído nuestro equipo de estudiosos de este tema registral, se percata de la inexistencia de dos puntos fundamentales para que esta ley pueda avanzar y pueda ser de provecho en algún momento. Primero, no estaba previsto la instalación de la red que cubriría toda la periferia o la frontera del Paraguay a los efectos de que puedan salir ahí líneas georreferenciadas que permitan de ahí volver a tirar otras líneas georreferenciadas. Entonces, cuando uno realiza el plano, ¿verdad?, a los efectos de insertar eso en el rompecabezas, que sería el mapa del Paraguay, y ubicar exactamente en el lugar que corresponde, no tenemos esos puntos de amarre, se llama, que son como hitos alrededor de la frontera del Paraguay, que alguna vez el Paraguay tuvo, que es un trabajo realizado por los militares. Pero eso con el tiempo, como no se le dio ningún uso, diríamos, en la cuestión esta catastral, se fue perdiendo, esos hitos fueron desapareciendo porque son hitos así metálicos que tienen es de un material especial. Entonces, al carecer del catastro nacional, que son todos los inmuebles georreferenciados y ubicados en el lugar exacto en que se encuentran, al carecer de eso es imposible hacer un plano georreferenciado que te diga exactamente dónde está ubicado el inmueble. Todos los planos georreferenciados que ahora se hacen sin tener en cuenta, sin tener esa red, son planos aproximados. No son planos exactos. ¿Por qué? Cuando se hacían los títulos de propiedad, los instrumentos que se utilizaban eran los teodolitos, que evidentemente no eran muy exactos. Entonces, con el transcurrir del tiempo aparecen esta nueva tecnología, GPS, que tienen 6 metros de error. Entonces son muy, pero muy precisos. Esa es una de las preocupaciones de parte del Colegio de Escribanos. Del Colegio de Escribanos. Y te explico por qué. Sí. Como no se hizo la red nacional, ¿verdad?, topográfica, entonces nosotros tenemos un título que fue medido de una manera. Nos exigen planos georreferenciados, que es una referencia, no es el lugar exacto, porque no tenemos para dar, o sea, los ingenieros, los topógrafos no tienen para darle exactitud a su trabajo. Entonces, el título le hace hacer mal un plano georreferenciado y ninguno de estos dos coincide con lo que se encuentra en el terreno. Entonces, se produce lo que se llama una superposición gráfica, porque todos los títulos tienen problemas, son inexactos. Y varía eso, obviamente, en el precio. También, pero el tema es cuando vos bajás ambas gráficas, vos y tu vecino, se tocan de repente, pero es gráfico, en el terreno está todo bien, no hay ningún problema. O sea, es un problema de inexactitud en los títulos, en los planos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la red topográfica, hay que hacer el trabajo de cero. Todo lo que se estuvo haciendo se hizo al revés. Título, plano, para ubicar en el terreno no encaja, nunca acierta. ¿Y eso de hacer en el terreno es hacer un nuevo catastro nacional? Y sí. ¿Y por qué no se hizo? Porque hubo proyectos en el pasado que te apuntaban en esa dirección, inclusive líneas de financiamiento. En todas las entrevistas que me hicieron tuve que contar que se distrajo en otra cosa el dinero que vino para solucionar el problema catastral en el Paraguay, lastimosamente. Yo le quiero preguntar a Gustavo la magnitud del problema, porque arrancaba diciendo, a lo mejor es real o a lo mejor hay una parte de mito, de que el problema de la propiedad privada en Paraguay está en entredicho y es motivo incluso de muchos conflictos.
conflictos con organizaciones campesinas que reclaman excedentes que después se dice que no existen, conflictos entre propietarios que dicen, espera un poco, tu alambrado tenés que correr mucho más para allá, esa es mi propiedad. Y después a la hora de presentar los títulos aparecen títulos superpuestos, 2 títulos. Decimos que si se sumaran todos los títulos en Paraguay sería un país casi de 2 pisos, una exageración, pero hay más tierras en títulos que en la realidad. Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema? Porque es muy serio. Si esto es más o menos, se aproxima a la realidad lo que estoy diciendo, ¿cómo definís un montón de cosas? Desde la tenencia de la tierra hasta políticas públicas de Estado, por ejemplo. Es decir, disponemos de estas propiedades, las vamos a utilizar o no a los fines de la reforma agraria. Bueno, hay una cuestión que hay que aclarar, que estos problemas de la tierra vienen como consecuencia ya de la guerra de la Triple Alianza, donde perdemos todos nuestros archivos. Tenemos que ir a Río de Janeiro para ver si en el Archivo Nacional encontramos los títulos originales. Después de la guerra, la gente va a un juez de paz y le dice, mi propiedad es esta, que va de aquí a tantos metros, allá llega el fondo hasta el cerro y después tantos pasos de aquí para allá. O sea, son cosas, diríamos que totalmente inexactas. Claro, y así, nunca fueron exactas entonces no, las... desde su origen vienen con vicios. Y en este proyecto de ley, no sé si usted dijo o no figura justamente lo que dice hacer de nuevo catastro justamente, o ya que ahora pasa a diputados para su promulgación, o no sé, vetar cuando pase, si es que pasa o no en diputados, se puede modificar ahí, porque tengo entendido que de acuerdo a lo que la media sanción de senadores es justamente con una tecnología el día de mañana, porque esto, si es que alguna vez sale esta ley, va a llevar mucho tiempo, años implementarse y se necesita mucha tecnología. Así mismo. Bueno, yo te cuento. Gracias a nuestra intervención, a la presión que ejercimos, las comisiones del Senado y de diputados, porque tenían sesiones conjuntas, porque le iban a dar un trámite de código, que se aprueba a libro cerrado y solamente se discuten después en plenaria aquellos artículos que fueron objetados. Se percata esa gente y mete dentro del proyecto un artículo que prevé la creación o la realización de esta red necesaria para implementar todo lo relativo a los planos y a la ubicación de los diferentes lotes, los diferentes inmuebles. Designándole al ministro de Defensa como el responsable, el director de ese proyecto, con la colaboración del Instituto Geográfico Militar, que yo creo que es algo acertado. Primero porque vamos a tener gente muy preparada, muy capaz, la gente que está ahí en el Instituto Geográfico Militar. Después va a ser de bajo costo, porque es gente que tiene sus ingresos gracias al Estado paraguayo. Entonces, eso es algo que se puede solucionar, y por fin tomaron en cuenta nuestras quejas, nuestras propuestas e insertaron eso en el proyecto. Se pueden imaginar que un proyecto de esa magnitud no tenía previsto solucionar ese problema, que es un problema de fondo. Otra cosa que nosotros les dijimos, le hicimos dar cuenta que no tenían previsto de dónde iban a salir los fondos para la implementación de la tecnología. Esto no se puede hacer sin tecnología y eso cuesta mucho dinero. Ajá. Entonces, ambas cosas conseguimos, ¿verdad? Que las comisiones del Senado y de Diputados pongan en el proyecto. O sea que diríamos que dos cosas fundamentales de las cuales carecía el proyecto, diríamos que logramos. Pero aparte de eso, tenemos 180 objeciones a una ley, a un proyecto de ley que tiene 203 artículos.
O sea, Escriba. ustedes se imaginan. No, sí, obviamente. Por ejemplo, las contradicciones que encontraron. ¿Qué otras objeciones fueron las más importantes? Bueno, porque estamos hablando prácticamente de un tratado, bueno, de un código. Hay muchísimas contradicciones y muchísimas injusticias. El tema de los plazos, por ejemplo. Los registros para expedirte certificado, para inscribirte en las escrituras y compañía, casi duplican el plazo para que ellos se vean obligados a expedirse. Y a nosotros diríamos que también nos aumentan un poco, pero nuestros plazos, ¿verdad?, son contando corridos. Inclusive días corridos. Días corridos. Mientras que para ellos no hay días corridos. Es días hábiles. Solamente días hábiles. Entonces, esa es una de las cosas. 2, suben el costo del impuesto. Tenemos la tasa judicial para operaciones de compra-venta en 0,74%. Actualmente ellos elevan a 0,85%. Eso se calcula sobre el monto de la operación. Para las hipotecas, prendas, nosotros actualmente tenemos el 0,63% y ellos aumentan al 0,70%. Le van a meter la mano al contribuyente, la mano en el bolsillo al contribuyente. Lamento mucho, pero la ciudadanía finalmente va a ser afectada. Y también el Estado paraguayo, porque ante el hecho de que esto se encarece, la gente prefiere la informalidad. Va y en vez de hacer una escritura pública, hace un contrato privado con certificación de firma y anda así. Y nunca hace la escritura y nunca tributa. Eso es lo que la gente tiene que entender. Cuando vos le encareces la formalidad, entonces la gente no quiere o no puede y continúa en la informalidad. Y la informalidad en este caso son los contratos privados. Érico. Sí, a lo que entendían, escribano, o sea, Sí. lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, como se dice, es poner la carreta delante de los bueyes, porque se tendría que haber solucionado primero este tema del catastro y después ir a un sistema de registro unificado. Bueno, resulta que el registro unificado es en el papel. En puridad de verdad, eso cada institución va a mantener su estructura jerárquica, inclusive con órganos similares. Cada institución va a continuar con su asesoría jurídica, con sus departamentos de esto o lo otro. Y eso alguna vez, cuando la tecnología llegue de pleno, puede ser que exista la unificación. Ahora lo que va a hacer es salir una ley. Entonces el Poder Ejecutivo va a decir: cumplí con mi promesa de campaña, ¿verdad? Y se libera del peso y le tira ese muerto al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, feliz de la vida, porque la recaudación va a ser para ellos y es una recaudación importante. No se la suma porque ese es un secreto guardado bajo 7 llaves lo que se recauda. Realmente no había otra forma. No había otra forma. Si el Poder Judicial no se quedaba con la recaudación, iba a ser imposible esto. En ningún país de América, por lo menos, una institución como esta que une registro y catastro está a cargo del Poder Judicial. Jamás. Siempre a cargo del Poder Ejecutivo. Es interesante y fuerte lo que estás remarcando, Sí. Gustavo, pero justamente a propósito del Poder Judicial tenemos para repasar lo que decía justamente el ministro de la Corte con respecto a este proyecto de ley que en teoría es para reducir los tiempos, para ser un poco más fácil y rápido todo. Así que tenemos en placa, señor director. Tenemos material, adelante. Las instituciones y dejar todo eso bajo la conducción todavía de la Corte Suprema de Justicia, que lo viene haciendo hace décadas. Hay que reconocer dentro de todo con un buen funcionamiento, pero bajo una sola conducción ahora en todo el proceso de inscripción que incluía catastro y incluiría geodesia. Fuimos invitados por el Poder Ejecutivo y a preparar este proyecto de ley que finalmente
finalmente se está tratando ahora en las cámaras del Congreso, tiene media sanción, así como señalabas. Y obviamente una cuestión que iba a generar reacciones de personas que ven cuestiones así muy puntuales y concretas. Muy bien, palabras del ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, resumido. Esa última parte no entendí qué dijo. Yo no... Que lógicamente va a... Bueno. Decía, entre otras cosas, sabemos Sí. lo que necesitamos, inteligencia artificial, citaba, equipamientos de la institución, los funcionarios de geodesia y de catastro pasan todos al RUN, que dependan del Poder Judicial sin perder su antigüedad, eso por un lado, obviamente por derechos adquiridos y jubilatorios. Y hablaba también de este tema de cuando se presentan ciudadanos a inscribir el mismo título. Ese es otro problema también que existe, que bueno, se puede publicitar ese inmueble que está con problemas y finalmente el Poder Judicial se encargará de dirimir quién es el propietario original. Bueno, voy a ¿Cómo obviar el hacer si no tenés los datos? No, Perdón. ¿Cómo hacer si no tenés los datos? Por acuerdo a lo que estabas Sí, diciendo, no, ¿verdad? el tema es así. No voy a opinar sobre lo que dijo el ministro de la Corte porque es mi jefe directo. De acá yo me puedo ir a cumplir una... Va a ser tu jefe. Es que es ahora. Ya es de facto. Ya es ahora y ahora va a ser con mayor armas para someternos. Así que hay que tener cuidado. Pero podés opinar igual. Pero con lógico, mucho estoy respeto. haciendo una No, hay que tenerle broma. miedo a los jefes. Bueno, no. El señor ministro tiene que defender, por supuesto, una postura que no le queda otra. ¿Querés mi opinión sincera? El Poder Judicial le torció el brazo al Poder Ejecutivo esta vuelta. 2 intentos que no corrieron porque el Poder Ejecutivo no quiso ceder. Sinacare, Dinacare. No, el Poder Judicial le dijo que era imposible porque sin ese dinero el Poder Judicial se desmoronaba. Porque esos ingresos... Esos proyectos que mencionás eran Sí. similares a este, pero bajo la conducción del Poder Ejecutivo. Sí, señor, algo bastante similar, pero bajo la tutela del Poder Ejecutivo, que es la tendencia mundial. No digo que no haya excepciones, pero la tendencia es a cargo del Poder Ejecutivo. Tanto la dirección de los registros públicos, o sea, la institución donde se inscriben los títulos, como el Servicio Nacional de Catastro, que está relacionado con ubicación, medidas, superficie de los inmuebles del Paraguay. Yo quería Entonces, preguntar- sí. lo que quería nomás significar es de que la Corte Suprema de Justicia se queda con el 60% de lo recaudado para invertir en cuestiones administrativas y el 21% de lo recaudado va para la nueva institución, ¿verdad? RUN, pero creo que va a cambiar de nombre, y para el aspecto tecnológico, o sea, van Claro. a ir el dinero va a ir ahí para traer la tecnología. Ya se dieron cuenta que sin tecnología esto no Por funciona. supuesto. El ministro Quiero- dijo, el ministro en una parte de su alocución, el ministro de la Corte, Martínez Simón, dijo que esto era fundamental a los fines del desarrollo económico. Hizo énfasis en esta cuestión, en otras expresiones incluir a en el Manuel mismo también. sentido también. Sí. Vos, Manuel, ¿qué valor le das a esta iniciativa en función a esto que decía el ministro del Desarrollo Económico? Yo, antes que nada, coincido 100% en que es necesario contar con un registro unificado. O sea, eso es la premisa porque te da certeza sobre aquellos bienes registrables. Entonces es el primer punto a tener en cuenta. O sea, tiene un check, tiene algo muy positivo, pero lastimosamente hay una contracara de todo esto que no se hace ordenadamente. Ya tuvimos la misma experiencia. A tambor batiente tuvimos una fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección Nacional de Aduana. Tuvimos la fusión de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Técnica y el Ministerio de Hacienda en un Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, estamos haciendo las cosas al revés.
Lo ideal es tener la estructura. Acá tiene que haber una estructura. Es necesario unificar. ¿Por qué tenemos que tener superposición de funciones? ¿Por qué tiene que estar el Poder Judicial, tiene que estar el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y al mismo tiempo está otra vez la Secretaría de Catastro, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener uno solo, estoy de acuerdo. Pero hay que tener una estructura. La desburocratización en este caso no está ordenado, como usted dice. Es totalmente desordenada. O sea, vamos a hacer y vamos a cumplir probablemente la promesa de campaña, como se mencionó, pero lastimosamente no lo estamos haciendo ordenadamente. El Ejecutivo hizo un anuncio de que iba a enviar un proyecto en el cual se le autorizaba al Poder Ejecutivo a revisar toda la estructura del sector público y a reordenar eso. Y en el propio mensaje se aclaraba cuáles eran las entidades que eventualmente iban a ir fusionándose y reordenándose, que me parece que es muy necesario, pero con esa autorización el Ejecutivo debía de trabajar, elaborar cartas orgánicas, funciones y lo más importante, establecer las condiciones de ingreso de los nuevos, entre comillas, los nuevos viejos funcionarios, porque hay que hacer una selección, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Es difícil llevar adelante una nueva estructura con los mismos troncos de siempre. ¿Y cómo mezclas todo? Pero entonces hay que hacer una selección apropiada. Pero está bien lo de crear una institución que sea eficiente y todo lo demás. Pero esta es la sumatoria de instituciones ineficientes. Claro. De instituciones con muchos problemas. Registro público, por un lado, catastro por el otro. Entonces, al unificar esto, lo que estás unificando son problemas. No necesariamente si lo haces ordenadamente. Pero debe haber gente que funcione y que trabaje bien. O la pregunta, en todo caso, no tengo opinión, porque esto de hecho son cuestiones muy técnicas, pero ¿no habría que resolver, por lo menos de manera parcial, primero los problemas que hoy existen en el registro público o en catastros? Tener un catastro que sea el punto de partida, entonces se unifican esas instituciones y no como ahora que pareciera que se va a crear un problema más grande nomás, en vez de tener dos problemas por separado de menor magnitud. Pero es una consulta, ¿cuál es el punto de partida? Es asumir los problemas que existen y encararlos, tanto en registro público como en catastro, mediante un nuevo catastro, por ejemplo, o lo que fuere, y después avanzar en esta dirección o empezar ya directamente por la nueva institución que se monta sobre estos problemas sin resolver. Sí, ellos se toman una licencia de 1 año para implementar esto. Entonces nosotros vamos a continuar con los mismos problemas durante 1 año hasta que venga la tecnología y ponga en condiciones esto que ellos están armando ahora. O sea que para nosotros va a continuar el problema hasta que se solucione, que no sabemos cuándo. Pero voy a ser un poco más audaz. El problema de la tierra en el Paraguay fundamentalmente se debe a el INDER, anteriormente llamado IBR, sí, que es una institución que tiene la facultad de expedir títulos administrativos. Y esos títulos administrativos uno lee y no sabe de dónde proviene. No tiene la finca o matrícula del inmueble antecedente. Es sencillamente, ellos van, hacen una mensura, ahora es mensura judicial, ¿verdad? Y en base a eso generan un título administrativo y uno no sabe el origen de esa tierra, de dónde, de quién era privada, era del Estado, de quién era. Generalmente y en la mayoría de los casos extienden títulos sobre propiedad privada, sobre propiedad ya titulada, y extienden títulos sobre títulos ya otorgados por el INDER o por el IBR con anterioridad. Entonces yo lo que les sugiero a la gente del gobierno que continúe esta institución que se encarga de los problemas de la tierra y problemas de los campesinos, de los indígenas, pero que les quite la facultad de otorgar el título administrativo, que eso vaya a cargo del escribano mayor de gobierno como se hacía antes.
Acá Ahora- se crea, ¿verdad?, la posibilidad que funcionarios inescrupulosos te otorguen título de propiedad sobre tierras que ya están tituladas. Por eso es que se habla de los pisos que puede tener una tierra. Y en el 90% de los casos son títulos expedidos por el INDER. Hay que quitarle esa facultad al INDER porque realmente gran porcentaje de la tierra creada en el Paraguay se debe a esa institución. Eso ya no sé si está en el proyecto de ley, pero mi no consulta no para... le tuvieron en cuenta y le tenían que haber metido también al INDER, porque si ¿Se no, no puede? se va a arreglar el tema de la tierra. Pero- Esto volvamos. siguen diputados, por eso le quiero consultar ahora, Sí. tanto a Manuel como a Gustavo. ¿Qué es mejor entonces? ¿Que todo continúe como está? ¿O que se esté creando este registro unificado nacional, sea ordenadamente, desordenadamente, y que se vean ellos cómo se va a ordenar después? ¿Es mejor que se deje así todo, que cada uno siga por su lado burocráticamente, o ver esta forma de reordenar? No, cualquier cosa es mejor que lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo. Ok. Ustedes no saben lo que es ir todos los días por los pasillos de las instituciones, lastimeramente, ¿verdad? Uno va 1, 2, 3, 4, 5 veces y no te solucionan el problema. Una burocracia, pero tremenda. Subí un piso, baja otro, te vas allá. No, eso. no, y no te solucionan, y aparte está en manos de gente inexperta, especialmente el catastro. En el registro hay gente de mucha preparación, de mucho conocimiento, pero no les dieron nunca las herramientas como para que eso sea, que sea realmente bueno. Tiene buena gente con buena formación, pero no le dieron los instrumentos. Los instrumentos le tenían que haber dado la Corte Suprema de Justicia, que fracasó en la organización de estos registros, no le pudo dar la modernidad necesaria. Tenemos un atraso comparado con otros países de Latinoamérica, estamos atrasados 20, 30 años más o menos. Ellos ya están haciendo escrituras virtuales. Instrumentos sí. públicos Eso sabemos virtuales, que y nosotros estamos seguimos todavía con atrasadísimos. la... Bueno, ¿Coincidís, discúlpenme. Manuel, con esto? 100%, 100%. Yo insisto mucho en el orden de las cosas nada más. Yo creo que es muy necesario reordenar porque una de las... Si tenemos claramente identificadas los bienes registrables, entonces es mucho más fácil dirimir los conflictos que puedan ocurrir. Hoy, lastimosamente, ¿cómo se dirimen? Y justamente en el chiquitaje, ¿verdad? ¿Por qué? No, porque esto es mío, esto es lo otro, y dependerá de otros elementos. Entonces, estos elementos hay que erradicarlos de una buena vez. Pero para eso hay que hacer una buena planificación. Lastimosamente el Estado no es el mejor planificador, ¿verdad? Entonces, hay que darle el beneficio de la duda. Pero en este momento hay que levantar la voz de alerta porque todavía está en discusión. O sea, Claro. ya una vez Todavía que no salió nació esto. la criatura, que fue sancionada la ley y promulgada por el Poder Ejecutivo, y bueno, ahí entonces haremos un control de daños, ¿verdad? Pero hoy en día estamos en la etapa todavía de discusión porque va a diputados. Entonces, yo creo que es el momento de levantar la bandera, decir que esto hay que hacerlo ordenadamente, porque esto es lo que nos va a dar seguridad jurídica. O sea, ¿cómo vamos a pretender seguridad jurídica si tenemos títulos superpuestos? Correcto. A mí me parece que ese es un punto de partida muy importante y de vuelta a la consulta en el mismo sentido es si no se puede incluir, primero en el debate y después en la ley, en el proyecto todavía que tiene media sanción, indicaciones precisas para la nueva institución, como por ejemplo dotarse de un nuevo catastro. Claro. ¿Por qué? Vos mencionabas el papel del INDER y antes del IBR. Acá tenemos muchas propiedades cuyos propietarios realizaron operaciones con el IBR que deben ser declaradas nulas porque no eran sujetos de la reforma agraria. Y no hablamos de decenas de miles de hectáreas, hablamos de cantidades gigantescas. Y eso, por ejemplo, no forma parte de la discusión. Son señores que se definen como propietarios desde hace 50 años, ya son sus herederos los que usufructúan esos bienes o ya los comercializaron, vendieron, transfirieron, etcétera, etcétera.
y en realidad se montan sobre una operación nula, que nunca tuvo visos de legalidad. Entonces el Estado tendría que recuperar, pero sobre la base de un catastro. Totalmente. Entonces, O darle la una pregunta, salida legal. asignarle esa tarea a la nueva Sí. institución. Genial, aplaudimos la nueva institución, pero tiene que llevar adelante esta actividad. ¿Eso cabe, esa posibilidad de hacer este tipo de planteamiento? Mira, Livieres, yo te digo que la intención era de no tocar ese punto, porque o si no, el INDER tendría que haber estado dentro de este proyecto. Si es una institución que otorga títulos de propiedad, ¿cómo no va a estar incluido? Porque al querer sanear el catastro va a tener que meterse en el INDER necesariamente, y eso es un cuco. Ahí nadie se anima a meterse. Entonces, estamos en un momento complicado, porque las autoridades tienen que ponerse los pantalones y afrontar la situación, cosa que yo no veo que ocurra. Entonces sencillamente lo quitan al INDER y nos crean a nosotros un problema tremendo que no hubiese sido tan malo si es que nos hubiesen consultado. Mira, cualquiera va a decir, pero qué soberbio este tipo, ¿de dónde salió? No, pero claro, Y dentro de que- todo hubo participación, por así decirlo, de los que saben, los que Ellos- conocen y con justa razón. Claro, resulta que ellos fallaron en el sentido... Muchísimas gracias, ¿verdad?, por hacernos participar. Escribano, ¿hay escribano en el Senado? Creo que no. No vi que haya escribano. Y si... La Mendoza de Hacha también era escribano. Sí, ahora, Casabianca, la anterior, me parece. es nuestra compañera y nos está apoyando en esta cuestión. La escribana Mendoza de Hacha. Pero igual también o sea, ninguna ley se puede adaptar a que a todos estén contentos. Ningún sector siempre puede estar contento cuando sale una ley o cuando se esté armando una ley o un proyecto de ley, creo yo. Siempre va a haber un sector que esté, ok, esto sí, esto no le puede favorecer a todos, pero le quiero consultar a nuestro gerente periodístico si está anotando la lista de súper o tiene ahí preguntas. No, estaba Porque está anotando. muy callado y no. Me quedó claro que muchas de las cuestiones pasan por un aspecto tecnológico que es vital y que Sí. al principio indicabas, pero también se me quedó una parte donde, y creo que hay que apuntar un poco también a desmenuzarlo, ¿verdad? Cuando se encarecen estos procesos, se fomenta la informalidad, decía. Sí, señor. Los que no tienen título. Claro. Claro. No, pues la gente prefiere pagar un contrato privado que hacerlo. Claro, eso, se fomenta la informalidad en cuanto a que uno va al registro a buscar quién es el propietario y figura uno de los anteriores propietarios, Claro. porque los vehículos, por ejemplo, se venden 5 y 6 veces O más, estos sí. vehículos por contrato privado. Tiene un accidente, el vehículo en poder del último dueño, ¿quién es el perjudicado? El propietario que figura Que nunca en el transfirió el registro. título. Ese es el que va a ser demandado por daños y perjuicios, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera tener el chofer que causa el accidente. La informalidad es lo peor que puede haber, ¿verdad? Por razones de recaudación y por razones de seguridad jurídica. Entonces, el Estado tiene que entender que tiene que promover. Yo no sé si ustedes recuerdan, usted que está en el tema económico, recordar cómo todo el mundo protestó cuando bajaron los impuestos. 10 de renta, 10 de, IVA. de ley 125, tanto de IVA. Todo el mundo dijo, no, pero esto es una locura, el Estado va a salir perdiendo. Y ocurrió totalmente lo contrario. Se bajaron los impuestos y la recaudación aumentó. La gente se animó a pagar sus impuestos, a formalizarse, porque era algo posible. Se disminuyó el costo de la formalidad. Así mismo, ¿verdad? Y eso hizo que casi se duplique la recaudación después de la implementación de esa ley. Tema Perdón. Poder Judicial. Tema Poder Judicial. Sí. Cuando cambia el sentido de los proyectos que antes se estudiaron o se trataron, pero que después quedaron
en suspenso. Uno de sus proyectistas fue el actual ministro del Interior, Enrique Riera. Era bajo la conducción o la batuta, tutelaje del Poder Ejecutivo. Ahora pasa al Poder Judicial. Pero más allá a través de, o mejor dicho, subordinado a qué poder del Estado está, los problemas que plantea o que podría plantear son de cierta relevancia, porque el Poder Judicial va a terminar juzgando o puede terminar juzgando conflictos que resuelve la institución a su cargo. Sí, señor. Entonces, ahí puede haber un choque de intereses, una colisión. Parte, claro. Termina siendo juez y parte, exactamente. Así mismo. Yo no creo que la Pero Corte salga con en todo contra. respeto, ese es el dilema que tiene el sector público, ¿verdad? Porque ¿quién le controla al sector público? Y el propio sector público, ¿verdad? O sea, ese es un dilema en donde, ¿qué hacer con eso? Porque ¿quién le controla a los municipios, al Ejecutivo y al Legislativo? Y es la Contraloría. ¿Y qué es la Contraloría? Y es de vuelta sector público. Claro, pero en este caso sería lo que yo te digo, sería una dependencia del Poder Judicial. Lo mismo pasa con el Banco Central. ¿Por qué el Banco Central hace los anuncios del índice de precio al consumidor? ¿Quién lleva adelante la política monetaria? El Banco Central. Sí. ¿Quién controla el IPC? Estoy en el desacuerdo. propio Banco Central. Completamente en desacuerdo. La inflación, de hecho, no tendría que ser medida por el Banco Central porque es juez y parte y le interesa mantener. Así mismo. O sea, no vemos tendría esa inconsistencia en el sector público. Pero Eso es lo hay más que quiero llegar. Digamos Bueno, que hay que evitar, ¿verdad? Yo coincido medianamente con el señor, pero el Poder Judicial es otra cosa. El Totalmente de Poder acuerdo. Judicial es la máxima autoridad que debe impartir justicia y no debe haber nada que pueda poner en duda su justicia, la justicia en su actuar. Equilibrado. Definitivamente la Corte Suprema de Justicia no va a salir en contra de lo que está haciendo mal una institución que él administra. Es imposible porque después va a tener que destituir a toda la cúpula de esa institución. No. El Poder Judicial está encargado de impartir justicia y no de administrar instituciones. Esto lleva un trabajo enorme, inmenso, y yo creo que hasta las resoluciones judiciales se van a ver afectadas como consecuencia de la atención que van a tener que prestar a esta institución bastante grande. Y no creo de que corresponda a la Corte administrar ese tipo de instituciones. Tiene que administrar justicia y nada más que justicia. Por último, para aclarar nada más, hay un mal antecedente porque el Registro Automotor Nacional lo administra el Poder Judicial. Así es. Entonces, ahí es donde creo que hay indicios como hagámoslo, hoy después de 20 años pareciera ser que funciona, ¿verdad? Pero el punto es, corresponde. Yo coincido con el señor de que efectivamente tendría que estar en otro órgano y no en el que va a juzgar eso. Exacto. Pero el punto hoy en día es avancemos para que se pueda modificar eso en caso que se pueda modificar. Y si no, después hagamos el control de daños. Esto va a continuar y por supuesto habrá pasado diputados. Por último, para ir cerrando el tema, porque mira, pasó una hora, Erico, para ir cerrando. No, iba a decirle justamente al escribano cuál es la experiencia que tienen con el registro del automotor, que como dijo acá Manuel, administra el Poder Judicial, y perdón lo que voy a decir, en los primeros momentos le daban el cargo a las pendejas a los ministros. Fue un desastre. No me consta, pero si usted Chicas. No, y los otros días decía escribano, ¿cuál es el papel de los escribanos en eso que vos decís que están haciendo contrato privado y no se regulariza el tema, por ejemplo, de la cédula verde, cuando eso lo hacemos ante escribanos? Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Resulta que la gente no sabe y no tiene por qué saberlo, Claro. pero debería de saberlo, que cuando nosotros los escribanos hacemos una certificación de firmas, solamente certificamos que la firma es del señor fulano de tal que ha sido puesto en mi presencia. No somos responsables del contenido. No es como la escritura pública donde somos responsables desde la primera letra que se escribe y que las partes suscriben al pie de la misma. O sea, Ahí donde ponen doy fe sí, señor, ante mí. ante mí. Ante mí
firman las partes y nosotros rubricamos eso con nuestro sello. Es otra cosa. Okay. Y la gente le encanta el contrato privado porque le sale entre el contrato y la certificación de firma solucionan por 500.000 guaraníes el costo que puede tener eso. Y hacer una escritura cuesta 2, 3 millones de acuerdo al vehículo porque los impuestos se calculan sobre el valor aforo como mínimo, valor aforo aduanero o el precio de venta que consta en la factura de venta. Muy Entonces, bueno, con relación al registro del automotor, tengo que decirles que es una institución que funciona bien ahora. Pero siempre estuvo a cargo del Poder Judicial la Dirección General de los Registros Públicos, porque el registro automotor depende de la Dirección de los Registros Públicos. ¿Por qué esa institución funciona y la otra no? Solamente ellos te pueden decir. Lo único que yo sé es que hubo muchos intentos y ninguna de las empresas informáticas que se hicieron cargo del trabajo pudieron concretar el plan o lo planeado. Caían por la mitad. El problema, contratar a los amigos. Eso es lo que no hay que hacer. Muy bien. Este proyecto de ley continuará. Por supuesto que este debate continuará. Tenemos que irnos a la pausa, pero le agradezco, por supuesto, a Gustavo Benítez por haber venido, presidente del Colegio de Escribanos, que igual la firma de ustedes es carísima, ¿eh? Sí. Una firmita. Qué gusto, ¿eh? Gracias, Gustavo, por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí fue un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Y le vamos a volver a invitar también, porque esto va a continuar. Y yo creo que conviene, ¿eh? Así es. Bueno, muchísimas gracias. muy En amable, el próximo bloque vamos a hablar de la ley promulgada ya por el presidente de adultos mayores. ¿Cómo va a funcionar esta ley? No se vayan, 12:08, ya volvemos. Muy bien, pan integral, leche descremada. Yo anoto muchas cosas, bueno, Carmina. No solamente anoto la lista. Para la del gente que le ve supermercado. anotando de Richard Moreira, le estamos pasando yogur descremado también, la Anoto lista del mucho supermercado de lo que está anotando. Muy bien, continuamos en 12:08 y es momento de hablar de la ley ya promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña, la ley de pensiones de adultos mayores. Y está con nosotros, por supuesto, y le voy a presentar al viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, el viceministro Raúl Ramírez. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches. Muy buenas noches a usted y a la audiencia. Bueno, queremos saber cómo va a funcionar esta ley. Si bien tenemos placas para mostrar después, es importante que explicar de qué se trata esta ley, donde, según mismo decía el presidente, era como una deuda pendiente para ya los adultos mayores que hicieron este país, que nos dejaron este país. En su parte decía, tengo entendido en una de sus publicaciones con respecto a esto, y también cuánto es el monto que van a estar recibiendo ahora con esta ley promulgada. Para nosotros realmente la promulgación de esta ley es un avance bastante exitosa por el hecho de que nosotros desde que agarramos la administración del Ministerio de Desarrollo Social empezamos a trabajar en un proyecto en el cual podamos asistir de la mejor manera a los adultos mayores. En ese orden de cosas, la ley anterior demasiado muchas dificultades tenía, demasiado muchos obstáculos en el sentido de que había mucha corrupción en el tema porque había inscripciones, había censo, había encuestas y eso se hacía en los municipios, se hacía en las gobernaciones y otras instituciones públicas que había en el cual mucha gente se aprovechaban de la inocencia y de la necesidad de los adultos mayores, gente inescrupulosa en el cual le engañaban y le quitaban plata para que pueda ingresar dentro del sistema. Y todo esto, con esta nueva ley, nosotros toda esa burocracia que se hacía anteriormente, eliminamos totalmente y empezamos a procesarlo de manera automática en el sentido, vamos a utilizar la tecnología, estamos en el siglo XXI, en el cual vamos a ser totalmente informatizados todo el proceso de elegibilidad de adulto mayor, en el sentido de que nosotros nada más pedimos una inscripción dentro de la página del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual para nosotros es como una declaración jurada de que el adulto mayor está interesado o gusta estar dentro del programa. Claro, pero con eso a ver, nosotros... por parte, para que se entienda bien. No es que, sí, porque habla de corrido también el viceministro.
Hay adultos mayores. Ahora a partir de 65 años uno puede ir y pedir esta pensión. Así mismo. Anotándose en esta página web que después nos va a decir. Sí. Adultos mayores que en su momento fueron rechazados pueden volver a solicitar. ¿Cuáles son los requisitos para que un adulto mayor pueda acceder a esta pensión? Pero que no es que cualquier adulto mayor de 65 años ya puede acceder. No es universal, por así decirlo. Asimismo, realmente se tiene que hacer nuevamente la inscripción, todo aquello. Hay muchos, nosotros tuvimos experiencia de hace 15 años, 10 años que se inscribieron, pero nunca entraron dentro del sistema. Entonces, nosotros pedimos a todo ello que se haga una inscripción nuevamente dentro de la página del Ministerio de Desarrollo Social, mds.gov.py, en el cual le pide datos mínimos que son nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de cédula, número de contacto. Nada más eso le pide y con eso nosotros ya, y eso le genera un expediente cuando se van inscribiendo, y para nosotros eso ya tenemos una base de datos en el cual vamos a estar trabajando ya para la elegibilidad de lo potable adultos mayores que van a entrar dentro del sistema. Al mismo tiempo, los requisitos para que pueda entrar dentro del sistema 65 años para arriba, adultos mayores, debe no ser no pensionado, no debe tener salario público o privado, no debe estar pagando impuestos, renta o IVA, no debe tener 30 ganados o más. Todo eso no puede... tiene que ser un adulto Insolvente. Que no puede sostenerse a sí mismo. También es importante aclarar en ese orden de cosas que muchas veces te digo IPS que no tenga, muchas veces hay muchos adultos mayores que son adherentes a un titular de IPS, entonces esos adherentes sin ningún problema pueden ingresar. Claro, sí. También puede vivir... Si tu hijo te adhiere al IPS, vos sí podés solicitar eso. Sí, aunque tu hijo no te mantenga. Así mismo. También de repente vive en una casa 2, 3 o 4 adultos mayores, puede ingresar, los 4 pueden estar cobrando sin ningún problema. O sea, no hay limitación de cantidad en ese orden de cosas. Este año la ley prevé que el 25% están cobrando el monto del salario mínimo, que son 670,093 guaraníes para este año. O sea, este año están cobrando. Tenemos un presupuesto estimativo de 310,000 adultos mayores que en el año o para el año que viene. Para este año estamos 310,000. Noviembre y diciembre, nosotros, es importante aclarar que nosotros por el decreto del Poder Ejecutivo, este año se nos traspasó al Ministerio de Desarrollo Social, se traspasó el programa en sí de adultos mayores que manejaba el Ministerio de Economía anteriormente. Hicimos un proceso de transición de enero a julio de este año con el Ministerio de Economía, y desde agosto nosotros efectivamente empezamos a pagar adultos mayores dentro del Ministerio de Desarrollo Social. En ese contexto de cosas, nosotros el Ministerio de Economía empezó a pagar 311,000, 12,000, variaba de cantidad. Entonces nosotros en agosto empezamos a pagar de lo que había realmente, que empezamos con unos 310,000, después pagamos unos 305,000, entonces generó un ahorro de vacancia dentro de la planilla de adulto mayor, que ahí al mismo tiempo conseguimos una ampliación presupuestaria para 5,000 adultos mayor más. En síntesis, este noviembre y diciembre nosotros vamos a estar incluyendo 18,000 adultos mayores. 18,000, tenía el dato de 16,000. Dentro del sistema, 18,000. 18,000. Okay. Dentro con esta del ley sistema. entonces, a partir de noviembre, los que ya tienen en el registro, más lo que puedan ahora también inscribirse, van a incluir a 18,000 más, que a partir de noviembre, repito, van a cobrar los aproximadamente 700,000 guaraníes. No, este año es 670,093. El próximo año va a ser eso. Vamos a ir por partes. Este año vamos a hacer y después nos proyectamos el próximo año. Este año 670,093 están cobrando. 670. Y los 18,000 que van a ingresar con esta nueva ley van a cobrar ese monto que van a percibir este año. Es importante aclarar, dentro de nuestra base de datos, a la fecha tenemos ya 95,000 adultos mayores inscritos ya, en el cual vamos a hacer la elegibilidad.
¿Cómo vamos a hacer la elegibilidad? Porque queremos ser justos con todo y ser transparentes en este proceso de selección de adulto mayor, porque vamos a hacer cruzamiento de datos. Cruzamiento de datos en el sentido con IPS, Ministerio de Salud, Registro Civil, DENIC, SENAXA, para que podamos hacer cruzamiento de datos de aquellos requisitos que les comenté hace rato, para que podamos realmente hacer un listado elegible para que puedan ingresar dentro del sistema. No, es tan universal entonces la ley, viceministro. En relación a lo siguiente, de un listado o de una cantidad de personas inscritas, adultos mayores, se va a ver que si reúnen todos los requisitos. Sí. Evidentemente, o sea, hay un porcentaje de la población de esa franja etaria que vive en situación de vulnerabilidad y que están esperando, digamos, recibir estos aportes. Yo creo que el Estado, el gobierno tiene que ser bastante claro en ese sentido y señalar que existe, digamos, que existen esos requisitos y que se van a aplicar esos filtros a la hora de otorgar, Claro, no de es otorgar para estos todos los que tienen Así mismo, 65. no es para todos, porque la gente cuando habla ley de pensión universal para el adulto mayor, ahí me parece que ya estamos con un problema de semántica, hasta si se quiere, ¿verdad? Y la interpretación que le da mucha gente adulto mayor es que ellos tienen el derecho de Al escribirse ya van a tener. Claro. Y no Y es no así. es En la así. Argentina, Claro. en la Argentina Claro. sí es universal, Sí, sí. independientemente Por eso de es interesante lo que decía el la ley es viceministro. bastante clara en ese sentido y nosotros en Sí, todos pero los no todos medios le leen- estamos leen la ley, por eso aclaramos también, eso, sí. aclaramos eso, cuáles son los requisitos para acceder al programa de adultos mayores, ¿verdad? En ese orden de cosas nosotros vamos a estar incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tenemos, de acuerdo a la vacancia que tenemos, y eso vamos a adoptar una estrategia que va a ser para que seamos justos con todo, de mayor edad a menor edad vamos a estar ingresando dentro del sistema. Si hay un adulto mayor de mayor edad de 100, 102, de ahí vamos a empezar y vamos a ir bajando de hacia abajo, incluyendo para este 18.000 ya vamos a hacer la selección o la elegibilidad con ese criterio de selección. Ahora, viceministro, usted dice que van a hacer ese cruzamiento de datos tanto con la Policía Nacional y con el resto de las instituciones. Quiere decir que ya tienen esa tecnología para una vez que, por ejemplo, yo, Carmiña, adulta mayor, me ayuda a alguien a inscribirme a la página web, porque no todos saben utilizar la tecnología. Si bien es cierto, tenemos que utilizar la tecnología, pero no todos los abuelitos lo pueden hacer. Me inscribo, hacen ese cruzamiento, tienen esa tecnología para el cruzamiento de datos. Sí, nosotros ya estamos Ok. preparados para hacer eso y tenemos, ya lo estamos haciendo ahora mismo Ahora, eso. ¿qué pasa cuando hay un abuelito, un adulto mayor que vive solo, que no tiene a nadie que le ayude? Porque sabemos, creo que la mayoría y ustedes también saben que existen muchos en esta situación y que no tiene la forma de acceder a una computadora, no tiene teléfono celular, no tiene nada, pero se quiere anotar también para hacer esto. ¿Hay alguna forma de otra forma de poder anotarse Otra que para no sea esto? digital. Sí. Sí, nosotros estamos también poniendo a disposición de todo adultos mayores y de la ciudadanía. Nosotros tenemos otro programa social que se llama Tecoponá, y dentro de ese Tecoponá tenemos guías familiares a nivel país, a nivel distrital tenemos, en todos los distritos a nivel país tenemos las guías familiares que están recorriendo, asistiendo a los que están dentro del programa Tecoponá. Ellos también se van a encargar de ayudarle a hacerle la inscripción, porque ellos recorren todos los distritos y tiene totalmente ubicado a la gente de mayor que están en estado vulnerable. Entonces no creo que tengamos tanto problema en ese sentido y en ese orden de cosas. Pero hubo una experiencia lo anterior en pandemia, no sé si el viceministro va a recordar, cuando se hicieron estos subsidios a las personas que habían perdido empleo o a las personas vulnerables, que tuvo un relativo éxito, no me acuerdo el programa, ¿cómo se llamaba? Putibó, exactamente, Sí. el programa Putibó, que tuvo un relativo éxito. Y digamos que allí sí funcionaron perfectamente los filtros. En relación a la pregunta de esta franja etaria, ¿cuánto es, digamos, no sé cuántos adultos hay en esta franja etaria, pero evidentemente no van a ser todos? ¿El Estado tiene más o menos una proyección, un pronóstico de a cuánta gente va a alcanzar con un porcentaje de esa franja? ¿Cuántos son los adultos mayores? ¿Cuántos son los adultos mayores? Pero en realidad, ¿cuántos son los que probablemente sean elegibles, verdad?
Sí, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos del INEP, existe unos 400 adultos mayores que 400.000. están en estado vulnerable, de los cuales ya le estamos asistiendo 310.000. Hay una franja de 140.000 más o menos adultos mayores que está todavía fuera del sistema. A eso ya hicimos una planificación estratégica en el sentido de ir incluyendo gradualmente año por año. Ahí entramos en el anteproyecto de presupuesto del próximo año 2025. Está previsto ingresar unos 30.000 adultos mayores más dentro del sistema. Al mismo tiempo, también es importante aclarar que lastimosamente van falleciendo adultos mayores de 1.200 a 1.300 mensual. Y eso van generando un cupo, una vacancia de 15.000 a 16.000 adultos vacancia año. Entonces, más 30.000, más los 16.000, 46.000 adultos mayores estaría ingresando el próximo año con el criterio de selección de mayor edad a menor edad. Vamos a hacer los cruzamientos. Si ya ingresaron de 100 a 80 y no hay más inscritos de eso, entonces 80 para abajo vamos a ir bajando. Entonces vamos a ir incluyendo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos. O sea que de aquí al año próximo se estaría abarcando un universo de 360.000 personas. 360.000. La proyección, 40.000 por cubrir. Proyección que tenemos es llegar a 2027 al 100% de asistencia a nivel país. A los de adultos mayores, así mismo. A los vulnerables. Para aclarar nomás los números, según el INE, estamos hablando de aproximadamente 520.000 personas que tengan 65 y más años. De los 520.000, 60% ya tienen algún tipo de cobertura. Los que tienen jubilación o pensión es ya aproximadamente no el 15%. Claro, ya no entran. Entonces, no, eso no entra. Estoy diciendo nomás los que ya tienen una cobertura de vejez, ¿verdad? Los que tienen jubilación y pensión. Y luego entra la pensión de adultos mayores que tiene una cobertura del 45%. Ahí llegamos al 60%. Es decir, hay un 40% que tienen capacidad para llegar. Obviamente habrá algunos que no sean elegibles. Pero estamos hablando aproximadamente de 200.000 personas sin cobertura, ¿verdad? Sin cobertura, pero dentro de eso es importante aclarar que eso es en bruto sin hacer la elegibilidad. Por supuesto. Probablemente de eso Claro, que eso es lo que se haría va ahora. eligiendo un 60% máximo de eso. Totalmente Eso de acuerdo. es- Benja. Yo creo que esta Benja. ley, en ese sentido, creo que aporta algo, porque el criterio anterior, lastimosamente, no era relativo. muy feliz porque Claro. tenía un criterio de ICB, índice de calidad de vida. Es decir, si vos en tu casa No, tenías internet y tenías televisión, Yo sobre ya eso, no era elegible. yo sobre eso después quiero preguntar, Sí. pero le quiero dar la palabra a Benjamín. A mí primero me parece un programa que hay que defender con uñas y dientes, es una inversión muy importante que hace el Estado, un Estado que tiene muchas limitaciones en el manejo de recursos, Déficit, sí. y este tiene el nivel más o menos del programa Hambre Cero en términos cuantitativos, Cuantitativo. 350 millones de dólares. Así es. Para el Estado de Paraguay es una suma importante. Y probablemente haya que ampliarla en el futuro para poder tener la cobertura a todos los adultos que están en situación de vulnerabilidad, que no tienen ingresos o que son insolventes. Ahora, el criterio, si bien representa un avance con respecto a esa forma que a dedo se establece quiénes son los beneficiarios y quiénes no, también conlleva un problema. Porque hay gente de avanzada edad que, por ejemplo, no están o está en circunstancias no tan malas que otros que todavía no están como para recibir el ingreso porque tienen 70 años o 75 años. Sobre eso, Entonces, más o menos. lo que quiero decir es que el criterio de la edad es uno, pero no resuelve un problema de justicia en términos de prioridades a quienes entregar el dinero. Porque no es solamente una cuestión de edad. Hay otras condiciones que no sé cómo se puede resolver esto, no tengo la menor Me parece idea. que cuando Pero- se trata de discapacidad incluso hay Está otra también. Bueno, discapacidad, consideración. Discapacidad. yo me refiero a de primerísimo pobreza, orden, pobreza y solamente pobreza. Espera, ¿a qué te Y una quieres- persona de 94 años puede ser un poquito menos pobre que una de 74 que puede estar en la indigencia absoluta. Eso, o sea, no, como decía el viceministro, que la prioridad es la edad, pero en Puede este ser caso, un criterio, pero si es que no el el criterio único, es ¿eh? no solamente la edad, sino el nivel también de... Social. Sí.
Los problemas... Así mismo, ¿Cómo es, realmente, viceministro? por eso es importante, la gran mayoría o el 100% lo que van a ser beneficiados están en estado vulnerable, todos porque no tienen ingreso. De hecho que va a existir algunas pequeñas diferencias, pero esa variación es muy difícil de repente detectarlo al 100%. Nosotros estamos haciendo totalmente eso en el sentido de buscar ser justo con todo, en el sentido de bajar de mayor edad a menor. Eso en la ley lo está y en el decreto reglamentario lo vamos a incluir otra vez. Al mismo tiempo, lógicamente, vamos a buscar las excepciones en ese caso de lo que usted está diciendo, para buscar alguna forma de que la medición de la vulnerabilidad es muy complicada en el caso de adultos mayores, porque la gran mayoría están bastante dejados, bastante abandonados, entonces es muy complicado. Entonces prácticamente la gran mayoría están Por en eso, esa situación. es terrible Entonces, eso, es y yo no terrible. me quiero imaginar el trabajo, pero quiero saber para poder entender bien en castellano. Y pongo otro ejemplo. Richard Moreira, adulto mayor de 89 años, No sé si pobrecito, va a llegar a está tanto, pero- tirado ahí en una esquina de lo que quedó de su casa, consigue anotarse. ¿Y cómo se hace, viceministro? Va una persona del Ministerio de Desarrollo Social a ver cómo vive él, a ver qué tal es su casa, si tiene baño, si no tiene baño, el olor, o sea, así se mide la vulnerabilidad para que pueda recibir esa pensión. Realmente en la ley anterior se hacía lo que te está diciendo, había un registro de hogar que se dice, en el sentido de se va el censista y le dice, Sí. vos tenés aire acondicionado, tenés baño moderno, tenés un televisor, tenés Claro, te vas a heladera, fijarte no calificás para estar porque tenés estas comodidades. Ahora no van a hacer esa humillación. Se eliminó totalmente eso, porque Pero que aquel decía adulto Manuel, porque mayor era de muy repente alto. puede ser ¿Y que cómo en se su- va a medir en su, entonces? en su juventud, por ejemplo, pueda estar trabajando, era fuerte, hizo una casita linda, se hizo de comodidad o lo que sea, pero ahora llega a la edad de adulto y ya no tiene más ni un ingreso, no tiene nadie quien le cuide. Hay está gente que se totalmente perdió abandonado, por que se- alguna- Entonces es Sí. totalmente, la vida que va llevando es totalmente diferente a lo que anteriormente tenía. Entonces el estado de vulnerabilidad nosotros lo estamos midiendo con lo que tiene el adulto mayor. Por eso decimos, no tiene que tener, el adulto mayor no va a poder sobrevivir si es que no tiene sueldo IPS, jubilado, pensionado, todo lo que solamente eso. con ese Con cruzamiento ese de datos. criterio nosotros ya Nadie se va a ir a tenemos. espiar a ver un poco dónde vive Richard Moreira, a ver si tiene olor, cómo se viste. No. No, con absolutamente. De hecho que Ok. vamos a tener, por eso nosotros siempre pedimos a la ciudadanía en general, ¿verdad?, que hagan su denuncia correspondiente. De hecho vamos a hacer aleatoriamente, ¿verdad?, por muestreo, en algunos distritos vamos a estar haciendo Claro. y vamos a estar revisando y visitándole con nuestra Sí. gente del programa, con la gente de Te quiero auditoría, hacer una pregunta. que van a estar, sí. Sí. ¿Cómo se cruza este tipo de programas con otros programas sociales? Tecoporá. Sí. Porque por ahí un adulto mayor está en situación de mucha alta vulnerabilidad y pertenece a una familia, no está abandonado, pertenece a una familia altamente vulnerable que recibe asistencia de Tecoporá. ¿Cómo se conjuga eso? Y aprovecho para preguntarte cuál es el presupuesto que tiene aprobado Tecoporá, pues no tengo en mente. Sí. Para este año y para el siguiente. Sí. Nosotros vamos a hacer el cruzamiento de datos. De hecho, el SINAR donde está totalmente todo lo que percibe del Estado paraguayo, está totalmente ahí. Todos los programas sociales o todo lo que perciba en monto está ahí. Nosotros vamos a hacer ese cruzamiento de datos. Si está ante Tecoporá, automáticamente va a saltar eso. Y bueno, ¿cuál le conviene? Mejor que esté dentro del programa de adultos mayores, porque es un poco más. Pues Tecoporá seguramente un 250.000, 300.000 guaraníes. Máximo 450 puede ser por cantidad de familia que De tenga, hijos. pero a adulto mayor le conviene mucho más. Entonces se elimina lo que es Tecoporá y se le ingresa dentro de adultos mayores. De hecho que nosotros ahora estamos teniendo también ya para hacer el cruzamiento de datos unos 2.300 adultos mayores que están dentro del programa Tecoporá, adultos mayores que son de 65 años para arriba, que ya lo tenemos totalmente identificado y que ya lo vamos a hacer también el cruzamiento de datos para incluirlo dentro de planilla. ¿Cuánto es el presupuesto de Tecoporá? El presupuesto de Tecoporá es para 190.000 participantes, sería unos 120 millones de dólares más o menos año.
Ok. Y estamos asistiendo a 190.000 participantes de Tecoporá. Pero es importante aclarar, de repente, varía mucho eso, no son iguales el monto que se le paga, porque si hay una cantidad de un familiar, tiene 2 hijos, tiene algún discapacitado, tiene otro, entonces es diferente, varía el monto que se le paga a ellos. Por tu experiencia, quería preguntarte, Manuel, también de los programas sociales, que son varios los que se desarrollan en distintas reparticiones públicas y el Ministerio de Desarrollo es la principal de ellas, ¿cuál se puede considerar que es la de mayor impacto? Bueno, obviamente todos estos programas van dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, solamente que son diferentes. El programa Tecoporá normalmente va direccionado para mujeres cabeza de familia, en donde hay un condicionamiento para salir de esa pobreza mediante la matriculación en los centros educativos y la sanitación. Porque los mecanismos para romper el círculo vicioso de la pobreza es justamente la educación y la salud, ¿verdad? Entonces, el objetivo es diferente. Los adultos mayores tienen otro tipo de vulnerabilidad propia de la edad y del contexto, ¿verdad? Entonces, en materia de dónde se puede concentrar los servicios, yo creo que los adultos mayores es fundamental. ¿Por qué? Ambos sectores realmente direccionan automáticamente para el consumo. Entonces se tiene su efecto multiplicador en la economía, porque mayor consumo, mayor demanda agregada, mayor producción, entonces eso genera un círculo virtuoso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social es muy importante mantener estos proyectos, pero con la verificación apropiada. Porque si no se hacen los controles apropiados, muchas veces tienden a desvirtuarse también estos programas, ¿verdad? Entonces, ese es siempre el riesgo que está por detrás de todo esto, ¿verdad? En el caso, por eso insisto, en el caso de los adultos mayores, muchas veces es mucho mejor porque ni siquiera se crea ese clientelismo que se puede generar con aquellas personas en situación de vulnerabilidad que están en edad de votar, que sus hijos también eventualmente podrían estar llegando. Entonces son un poco una visión más pragmática que otra cosa. Para ir cerrando, una cosa Érico, puntual al adelante. viceministro. Sí. Estos 16.000 adultos, ¿cuándo van a recibir la notificación que pueden pasar a cobrar a partir de noviembre? Nosotros cerramos planilla de adultos mayores al 15 de cada mes. O sea, el 15 de noviembre nosotros cerramos, ahí mismo nosotros ya empezamos a publicar en nuestra página web, en todas las redes sociales, por todos los medios, y identificamos también a nivel departamental y distrital a los adultos mayores que van a ingresar. Entonces, también notificamos a través de la gobernación, a través de los municipios, al mismo tiempo tenemos también los números de contacto en el cual se les llama a ellos que fueron beneficiados y que la gente del banco o Dinacopa le van a estar llamando para entregarle la tarjeta de débito, porque nosotros adultos mayores pagamos 100% por red bancaria, no pagamos en efectivo ni en cheque ni nada. Por eso es importante aclarar y aprovechando este espacio de decirle a la ciudadanía que no se deje embarcar por gente inescrupulosa en ese sentido, pues seguramente va a haber muchas llamadas en el cual le estás diciendo fuiste seleccionado para ser adulto mayor, tenés que girar esto, tenés que girar aquello. Entonces todos los procesos que se ha llamado, la inscripción, todos son 0 guaraní, no tiene ni un costo en absoluto, y el único medio de inscripción para adulto mayor es la página del Ministerio de Desarrollo Social. No hay otro método ni otro sistema donde el cual se puedan inscribirse. Le agradecemos por su presencia, viceministro. Muchas gracias. A las órdenes. En el próximo bloque vamos a estar hablando de lo que se viene en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, Kamala versus Donald Trump. ¿Quién ocupará la Casa Blanca? El inquilinato de la Casa Blanca. ¿Seguirán los demócratas? ¿Volverá un republicano? Pausa y ya volvemos. Muy bien, continuamos en 12:08 y es momento, como les dije, de hablar cómo van... por supuesto, cómo van a ser las elecciones de los Estados Unidos. Están aparentemente empatados
tanto Kamala Harris como Donald Trump en los estados clave según las últimas encuestas. Está Richard Moreira, quien es nuestro especialista en elecciones, especialista en política internacional. Y vía Zoom lo tenemos a Oscar León, corresponsal latinoamericano de The Grey Zone. Así que lo saludo, por supuesto, a nuestro invitado vía Zoom. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches desde Paraguay. Un gusto en saludarle. Bueno, Oscar, ¿y qué nos puedes decir que se viene próximamente? Siguen los demócratas, vuelve Donald Trump como republicano. ¿Cuáles son también los estados claves y sobre estas últimas encuestas que se van teniendo entre ambos candidatos presidenciales? Según las últimas encuestas hay básicamente un empate. Hay un empate según la encuesta de quién, ¿no? La encuesta favorable a los demócratas le dan 3 puntos a Kamala, a las encuestas favorables a los republicanos le dan 3 puntos a los republicanos. Pero lo que hay que decir es que hay que entender que inherentemente los republicanos tienen menos demografía de voto, ¿no? Porque son conservadores y porque ciertamente expresan rechazo a otros sectores sociales, digamos, especialmente los inmigrantes. Entonces, naturalmente, debería ser en cada elección en Estados Unidos, al menos el voto popular debería ser una avalancha para los demócratas, ¿no? Si tú te pones a contar, especialmente según la demografía va cambiando. Hace 10 años en Phoenix, por ejemplo, donde yo estoy, habían 10 niños blancos y 2 latinos en cada jardín de infantes. Ahora se ha invertido, ahora tienes unos 80% de niños latinos y el resto son blancos. Entonces la demografía va jugando en contra del Partido Republicano. Eso ha sido ya expresado por senadores republicanos en el pasado. Pero en esta elección se ha dado un factor muy interesante, que es posible que Donald Trump gane el voto popular, y eso no había ocurrido desde, me parece que el presidente Reagan ganó el voto popular, o el papá Bush, me parece, en su primera elección. Entonces es algo completamente imprecedente que Donald Trump vaya o posiblemente gane el voto popular. Eso se da porque el Partido Demócrata ha traicionado a su base, ha traicionado básicamente lo que tradicionalmente fue el Partido Demócrata. El Partido Demócrata de hoy es más centro-derecha que centro-izquierda, y a pesar de que su retórica es la correcta a veces, muchas veces, sus acciones no concuerdan con su retórica. Muchas veces son más para beneficiar a los que le pagan, a los que les contribuyen en las elecciones. Y eso ha hecho que los votantes demócratas abandonen a Kamala Harris especialmente como parte de la administración Biden, muy en gran parte por el genocidio que hay en Palestina. Eso es algo que los votantes demócratas no jamás aceptarían, ¿no? Y Kamala les ha dicho que los republicanos no lo hacen, exacto. Oscar, en relación a se lo tiene que que acostumbrar a cambio al genocidio, a cambio de una economía. Entonces no creo que hay mucha gente que vaya a aceptar eso, ¿no? Me parece que va a ganar Trump. Oscar, recién mencionabas que el voto latino va a ser muy importante como en la elección anterior, y sobre todo en estos estados claves como, bueno, los analistas y ustedes también allí lo ven todos los días, son los que finalmente van a ser decisivos el próximo martes. Y hay estados como por ejemplo el que mencionabas, donde eres originario, los otros como por ejemplo Nevada y Arizona, que van a ser claves también la noche del martes 5. Pero preguntaba por el voto latino porque en los últimos días ha habido una suerte de controversia por la participación de este humorista en un encuentro, en un meeting político en el Madison Square Garden, precisamente del Partido Republicano. ¿Qué incidencia pueden tener ese tipo de discursos en la recta final de las elecciones? ¿Podría restarle votos esto en este caso al Partido Republicano, o consideran ustedes que no, Oscar? Pienso que le va a restar votos sin duda, y en este momento es algo muy importante porque es un empate técnico, pero no sé si suficientes votos, porque esos son votos más de orgullo, si tú quieres. Pero hay mucha gente que, esto es algo que me recuerda mucho a las elecciones que se dieron en Argentina, donde hubo un voto cansado, que al mismo tiempo entendía que Massa por ahí era una mejor alternativa que Milei, y todo el mundo, un grupo de gente que está harta del gobierno, está harta de las políticas corruptas, digamos, del gobierno, o que no atienden al pueblo, y que se va por la opción que parece la más disruptora, ¿no? En ese caso fue Milei, acá en Estados Unidos vendría a ser Trump. En el caso de los latinos, por ejemplo, es algo similar, porque hay muchos latinos que apoyan a Trump.
Claro, Y eso es y es algo que humor es dentro de casi todo y no siempre puede Un humor ofenderte que puede ese ser tipo un de problema humor. a la hora de la votación. Claro, O- a muchos le puede ofender, otros lo pueden tomar como humor, así como justamente lo dice Oscar, hay muchos latinos que apoyan a Trump, no directamente totalmente. están en contra de Donald Trump. No, correcto. Oscar, en Y relación eso a... tiene mucho, perdón, Sí. decía No. que eso que comentas tiene que ver con el hecho de que hay latinos que son diferentes que otros. Por ejemplo, en Miami hay toda la comunidad latina de gente de más dinero, digamos, ¿no? Entonces, esa gente es fuertemente republicana. Hay otras comunidades como en Nueva York, por ejemplo, que son latinos que habían llegado hace ya tiempo y estaban instalados, y toda esta gente se ha visto enfrentada, en Nueva York especialmente, con una nueva ola de migración que ha llegado a Estados Unidos en los 2 últimos años, una ola de migración compuesta por ecuatorianos, venezolanos y haitianos. Y esa onda de migración ha llegado con una especial característica, es que el presidente Biden les dijo que ellos, los venezolanos, podían llegar y reclamar unos derechos similares a los cubanos que tenían, ¿no? Cuando les dijeron Claro, que se pasen, digamos, cuando por este lado. construyeron la Florida. Una- Claro, entonces eso fue una marea de venezolanos que encima de eso, cuando ahora llegan a la frontera, es diferente que antes. Antes trataban de cruzar la frontera anónimamente. Ahora se entregan a la patrulla fronteriza, esperan que les procesen, les suelten y se van a las ciudades. Entonces, cuando se van a las ciudades que por leyes de esta circunstancia o la otra, hay unas ciudades que se llaman refugio, no recuerdo bien la palabra, pero las ciudades refugio les tienen que ofrecer a los inmigrantes estadía, tienen que ofrecerles vouchers para que puedan comprar comida. Claro. Entonces, si tú te pones a pensar, eso para un inmigrante que ha venido caminando desde Venezuela, que se ha enfrentado años y años a estar desposeído, es como una panacea, es como un sueño. Entonces ha llegado una marea de gente a Nueva York y ha incomodado muy fuertemente a los gente que ya vivía ahí. Entonces hay problemas con el tren de Aragua, hay problemas con muchos otros tipos de desórdenes. Entonces eso es lo que ha causado esta división tan fuerte entre latinos que todavía se sienten que como que los inmigrantes son parte de lo suyo, como que les representan, y otros latinos que ya están establecidos acá, que realmente ven Que esta se hora de creen más migración. americanos de lo que eran antes, ¿verdad? Oscar, Erico. Sí, Erico, una- Ah, perdón. sí, una consulta me llamó la atención, Oscar, cuando decías de que muchos abandonan el Partido Demócrata porque también el partido abandonó banderas tradicionales. Me imagino una de las cuestiones de derechos humanos, por eso hablabas de la cuestión de Gaza. ¿Qué otras cosas creen los estadounidenses que hacen que el Partido Demócrata hoy sea diferente a lo que históricamente fue? Pues básicamente el Partido Demócrata desde Bill Clinton se volvió un partido de centro derecha. O sea, lo que Bill Clinton hizo fue, en lugar de radicalizar el Partido Demócrata ante la emergencia de Reagan y de Bush, fue que él se buscó a los votantes más de derecha y de centro. Entonces, ese Partido Demócrata cambió. Por eso es que ahí está este grupo de poder de los Clinton, se llama, ¿no? Entonces, eso es dentro del Partido Demócrata se convirtió en un diferente entidad, ¿no? Entonces ahora el Partido Demócrata, su función es controlar a la izquierda, eliminar efectivamente a los candidatos de izquierda en la primera vuelta, en las primarias, digamos. Entonces por eso vemos que Bernie Sanders 2 veces le hicieron un fraude básicamente, ¿no? O tres, 2 veces se sabe que hay fraude, la otra vez como que perdió la elección limpiamente por ahí. Pero no ha sido el único candidato progresista realmente de izquierda que represente a los trabajadores, a los estudiantes y a las minorías, que ha sido eliminado y manipulado por el Partido Demócrata. Entonces el Partido Demócrata está ahí para manipular y no permitir que una verdadera representación de los trabajadores, los estudiantes y las minorías llegue al poder. Entonces por eso es que digo, el Partido Demócrata tiene las palabras correctas muchas veces, pero sus actos dicen todo lo contrario. Richard, No, venga. yo no quiero opinar sobre el perfil de los candidatos, pero quería preguntarle a Oscar acerca de qué podría pasar el día de las elecciones y sobre todo después de las elecciones. Hay un ambiente de mucha crispación política, de mucha tensión política, y uno lee análisis de distintos comentaristas, incluso de los Estados Unidos, de que podría producirse una situación de crisis. Los días después, porque Claro, no se sabe o sea, si ese día se va a el día tener de resultados. las elecciones, pero una vez que se conozcan los resultados, si estos van a ser acatados, pueden ser cuestionados, hay antecedentes al respecto. ¿Cómo se preparan frente a una situación como esta? ¿Qué creen que va a ocurrir?
Pues si gana Trump, es posible que los demócratas, si es una carrera cerrada, disputen o traten de argumentar legalmente, pero no creo que vaya a estar en el día de las votaciones tan cerradas, porque los otros candidatos demócratas, que incluso los que perdieron las elecciones, a estas alturas estaban proyectados a ganar el voto popular por 6 puntos o más. En este caso está proyectado un empate del voto popular, lo que es algo que dice realmente mucho que Kamala ha sido dejada a un lado. Entonces, como contestando a tu pregunta, si los demócratas ganan, en cambio, los republicanos van a estar seguros que les robaron la elección porque ya venían con esa Claro. retórica desde antes, ¿no? Ujú. A pesar de que lo que te dije inicialmente, demográficamente todas las condiciones están en contra de ellos, pero la presidencia de Biden ha sido tan mala, tan tibia, han abandonado a su base política por Ujú. sus donantes. Entonces, todos saben eso, todos entienden eso. Los trumpistas incluso entienden que los demócratas, muchos de ellos han abandonado el partido y se están pasando. Pero si ganan los demócratas, según los trumpistas, puede haber guerra civil. Yo le había preguntado a un plomero que trabajó en mi casa Sí. que me dijo eso. Le dije, ¿y cómo es esa guerra civil o contra quién? Y me dijo, no, es que vamos a salir a matar demócratas. Ay, por Un Dios. plomero. Pero ese Te escenario- agradecemos. ¿Qué país Nos tercermundista? nos quedamos sin tiempo, Oscar, pero me pareció excelente que nos hayas explicado, si bien, bueno, esto es el próximo 3 de noviembre, no. 5. 2, El 5. cinco. Ay, Próximo martes, el próximo totalmente martes. confundida. El El 5 primer de martes noviembre. después del primer lunes. Vamos a estar muy pendientes y por supuesto te vamos a volver a molestar y te agradecemos por supuesto por tu participación aquí en 12.8. Gracias, Oscar. Les agradezco, un saludo para todos. Oscar León, corresponsal latinoamericano de The Grey Zone. Esto ya dejaríamos para más adelante, pero para que después otro día nos explique Richard Moreira la diferencia entre el voto popular y los colegios electorales, no solamente eso. porque es No muy tienen- amplio esto. No tienen código electoral, no tienen un órgano electoral nacional, no tienen un padrón nacional. Bueno, cada estado lo Cada tiene. estado, pero me Cada estoy estado lo refiriendo tiene. a No tienen un un código Tribunal nacional. Superior de Justicia No Electoral. tienen, no tienen. No, pero... Y o sea, no te- votan directamente al presidente de la Y en República. realidad son 50 estados y cada estado tiene, aparte de su justicia electoral, tiene su propio código electoral. Claro. No es lo mismo el voto que se hace en la Florida que se hace, por ejemplo, Claro. en otros estados. Cambian En los las estados primarias ahora. cambian también, a veces un voto electrónico, voto de papeleta o los llamados caucus, que son, digamos, Si bien asambleas. estamos a días de las elecciones, podemos apostar acá quién gana, Está muy cerrado, como dirían pero ellos. de ¿Cómo era? jugate. ¿Cómo era? Apostamos, Too 100.000. Too close to Too call. close. To call. Apostamos 100.000, ¿quién gana No, para no, vos? siempre 100.000. La vez pasada te gané y no me pagaste. Sobra la plata hoy. Apostamos. cumplí- Benja, no cumplí ¿quién con gana la- para vos? No sé. Está muy Definitivamente apretado, no sé. está muy Erico, reñido. Erico, contigo voy a jugar. ¿Quién gana? Donald Trump. No, pues yo te digo que gana Donald Trump. Acá tenemos 200. Acá, O sea, pero digo porque creo que va a acá ganar. somos los republicanos. No, Acá están digo los porque demócratas. creo que va a ganar, no porque tenga simpatía. Digo No, por pero todo lo que no escucho, es por ¿verdad? simpatía. Yo también creo que gana Donald Trump porque Estados Unidos no está preparado para una presidenta como Kamala. ¿No se animan a tirar? Fíjense Yo creo que esa es una discusión más seria y profunda de no. Para otro programa. Pero Para ya nos otro tenemos programa, que no ir. para el de hoy. No, Se cierra el súper de Richard no Moreira. creo que dependa de esa discusión el voto de los norteamericanos. No, pero va a Creo que ganar ayer le Donald dije Trump. a Benjamín, a vos te dije ayer, ¿verdad? Y estos son los que nos quieren regir en el mundo. No, tenemos por eso que te ir. digo, es un despelote. Ustedes pueden seguir hablando. Yo le agradezco Acá a en el Erico bar. por venir. Te Muchas esperamos gracias siempre. por la invitación. Gracias, Erico. Richard, se cierra tu súper. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Muy bien. Y Benja, mañana, 19 horas. Como siempre. Como siempre. A la misma hora en el mismo canal. Exactamente. Nunca antes dicho. Hasta Nunca, mañana, 12:08. jamás. Adiós.